Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa en qué momento estés sintonizando este video, pero apreciamos y agradecemos el favor de tu sintonía. Mirada Semanal, el contenido que siempre analiza los acontecimientos políticos, sociales y económicos que suceden acá en la República Dominicana. Un tema que preocupa mucho a la población dominicana y sobre todo cuando afecta a sus bolsillos es el tema de los ITEVIS. Y en el día de hoy vamos a analizar qué significa el impuesto, la reforma que quiere hacer el gobierno a través de decreto de instaurar en los servicios digitales, dígase Netflix, Amazon, Apple Music, Spotify, de grabarlo con servicios de impuestos. Un tema interesante, un tema que sobre todo toca la economía familiar, la economía de la clase media, y ese tema acá lo vamos a desglosar desde una perspectiva económica y legal a los fines de validar si ciertamente es una medida positiva o es una medida que violenta las normativas de la República Dominicana. Por consiguiente, cuando vemos la reforma que se piensa hacer de gravar los impuestos, hay que tener en cuenta lo siguiente. El Estado, como administración pública, debe de ejercer su poder en base al principio de legalidad. ¿Y qué es el principio de legalidad? Bueno, que el Estado solo puede actuar para lo que tiene permitido, contrario a lo que sucede con nosotros los ciudadanos, que podemos actuar para todo lo que no está prohibido. Entonces, si nos basamos nuestro razonamiento a partir del principio de legalidad, podemos ver que ya el Estado está actuando de manera arbitraria. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando examinamos el Código Tributario nos damos cuenta que ese código, que data del año 1992, en ningún momento agrava las operaciones que versan sobre servicios digitales. Primer error. Segundo error. No podemos a través de un decreto sentar y, incrementar un impuesto. ¿Por qué? Porque los impuestos se hacen a través de leyes, y cuando vemos la pirámide legal, constitución, normas internacionales más arriba, leyes, decretos y resoluciones, nos damos cuenta que la ley está por encima del decreto. Vaya, no sé quién está asesorando al presidente, pero no se ha dado cuenta que por decreto no se pueden crear impuestos, se hace en base a ley, porque es un poder exclusivamente del poder legislativo, dígase Cámara de Diputados y el Senado de la República. Ahora bien, lo que han querido hacer es a través de decreto sentar las bases de un impuesto que es totalmente ilegal, porque si no se hace a través de ley no podemos entrar en esa. ¿Por qué? Porque si este es un Estado democrático y de derecho y sobre todo social, las medidas se toman con racionamiento, con legalidad y sobre todo respetando las normativas. Pero si no se hace de esa manera y seguimos bajo el relajito del decreto, bueno, pues esto va a ser tal cual una monarquía que se hacía a través de ordenanzas. Y eso es lo que la democracia no permite. La democracia exige que sea el respeto de la ley, lo que Montesquieu llamó el espíritu de las leyes. Y por lo tanto, querido presidente, si quieren crear impuestos, deben de hacerlo en base a una normativa legal que es ley y no decreto. Pero no obstante a eso, yo tengo varias preguntas que hacer, querido presidente de la República. ¿Cómo nosotros vamos a garantizar que el impuesto que nosotros pagamos a empresas que están radicadas en el extranjero puedan entrar al fisco nacional? ¿Acaso Amazon? ¿Acaso Airbnb? ¿Acaso Spotify, que son empresas que tienen su negocio radicado en Estados Unidos, van a pagar doble tributación acá en República Dominicana y también en Estados Unidos? En el proyecto del decreto que tienen, yo no veo esa parte. Es decir, yo no veo cuál es el procedimiento de cómo ese dinero que ellos cobran va a entrar a las arcas nacional. Y segunda pregunta, ¿cómo se va a retribuir ese impuesto? ¿A qué va a ser destinado? ¿Nos seguirán aumentando los impuestos a los servicios de telecomunicaciones, que ya pagamos un 18% de ITEVIS, un 10% del impuesto selectivo al consumidor y un 2% también para fomentar el desarrollo de la tecnología? Es decir, pagamos un 30% en los servicios de telecomunicaciones. Vamos a aumentarle un 18% a estos servicios para pagar un 48%. Yo entiendo que hay que analizar esa parte. El impuesto no puede ser, valga la redundancia, impuesto por simplemente un capricho de buscar una manera de nuevamente
y me excusan el término, joder a la población dominicana. La clase media no aguanta más. La clase media no se puede dar el lujo de consumir televisión local pésima y ahora también que le graben el servicio de Netflix. Díganme ustedes, eso es una medida totalmente cabal contraria a favor de la población. Es un impuesto que debe de ser consensuado. El Consejo Económico y Social no le va a importar eso, porque quienes están ahí lamentablemente no saben lo que le duele a la clase media el bolsillo de tan siquiera producir un peso. Esa gente son grandes empresarios que están para decidir cosas que no afectan al pueblo, que solamente tienen que ver con sus intereses. Por eso, presidente, es bueno que se asesore bien y entienda lo primero, no es por decreto, es por ley. Segundo, no puede ser un impuesto igual al ITEVIS normal, no puede ser un 18, porque el ciudadano va a estar pagando por encima de muchos países latinoamericanos. Argentina, Perú, Chile tienen este impuesto grabado, pero lo tienen por ley y también lo tienen una tasa menor a otros impuestos, porque el cargar a la población de impuestos, pero cuando usted ve que esos impuestos, en vez de resolver los problemas de salud, educación e infraestructura, van a los bolsillos de funcionarios, el pueblo llega a un punto que se cansa y se hastia. Y es por eso que es muy preciso señalar que para que esta reforma a los servicios digitales pueda entrar de manera consciente, yo entiendo que se deben hacer las siguientes puntualizaciones y recomendaciones. Primero, que sea a través de ley. Segundo, que sea un impuesto por debajo del 18%. Y tercero, que sea de una decisión consensuada entre sociedad civil, partidos políticos y los otros sectores sindicales que en cierta forma representan los intereses del colectivo. Presidente, pongan ojo, las medidas no se toman para beneficiar un grupo, sino para beneficiar para aquellos que van a garantizar que usted pueda reelegirse si eso es lo que usted quiere. Porque si usted afecta a los bolsillos de la clase media, recuérdese lo que pasó en la Revolución Francesa. El golpe no lo dieron ni los grandes ni los pequeños, los dieron los medianos, porque estaban cansados de que las medidas se tomaran a favor de los más grandes y los del medio pagaban todas las consecuencias. Principio de legalidad, respeto a la Constitución y sobre todo respeto al bolsillo de los que le duele tributar para servir y recibir servicios ineficientes. Sigan en sintonía con Mirada Semanal, que tenemos más contenido interesante para ustedes.